Hay algo que el diablo teme más que tus oraciones en voz alta. Y no es lo que piensas. Cuando una mujer descubre estas 7 cosas, el infierno tiembla. La séptima es la que él más ha querido esconderte. Hay mujeres que oran en silencio y sin saberlo hacen retroceder principados enteros. No con gritos, sino con una constancia que el enemigo no puede imitar ni comprar. Charles Spurgeon decía que el diablo no le teme a una iglesia llena de ruido, le teme a un alma llena de Dios. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Porque hay algo que las mujeres verdaderamente espirituales hacen, sin proponérselo como estrategia, que desata una guerra invisible en los lugares que nadie ve. No son rituales complicados, no son fórmulas mágicas ni cadenas de oración con condiciones. Son hábitos sencillos, casi olvidados, que el infierno conoce mejor que nosotros mismos. Spurgeon predicaba que Satanás prefiere 1000 veces a un cristiano ocupado en religión que a un cristiano ocupado en comunión. Porque la religión se puede fingir, pero la comunión con Dios no se puede falsificar. Y ahí está la clave de todo lo que vamos a conversar en este mensaje. La primera cosa que el diablo odia es ver a una mujer levantarse antes que el mundo despierte para buscar el rostro de Dios. No hablo de rutinas perfectas. Hablo de esa decisión callada de apartar el primer pensamiento del día, antes que las noticias, antes que las notificaciones, antes que las voces de afuera, para decir simplemente: Señor, aquí estoy. David escribió en el Salmo 5:3, según la Reina Valera 1960. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa espera madrugadora no es legalismo, es hambre. Y el diablo sabe que un alma hambrienta de Dios es un alma que no puede controlar. Spurgeon solía decir que la oración de la mañana es como abrir las ventanas de la casa antes de que entre el humo del día. Cuando una mujer ora primero, todo lo demás se ordena distinto. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ella ya no los enfrenta sola. La segunda cosa que enfurece al enemigo es cuando una mujer aprende a bendecir en lugar de maldecir, incluso cuando tiene motivos de sobra para lo segundo. Esto no es debilidad, esto es autoridad espiritual en su forma más pura. Cuando alguien la hiere y ella responde con gracia en vez de veneno, algo se rompe en el reino de las tinieblas. Romanos 12:14 lo dice con claridad: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El enemigo cuenta con que respondamos con la misma moneda, porque sabe que el odio nos mantiene atadas, nos consume el tiempo, nos roba la paz. Pero cuando una mujer decide bendecir aún llorando, ese acto se convierte en un arma que el infierno no sabe neutralizar. Spurgeon enseñaba que la gracia perdonadora es la corona más difícil de llevar, pero también la más gloriosa. Porque cualquiera puede odiar, eso no cuesta nada, pero perdonar cuesta la cruz misma. Y cada vez que una mujer elige el perdón sobre la venganza, está predicando un sermón que ningún templo podría contener. Piensa en la mujer que ha sido traicionada por alguien cercano, tal vez una hermana, una amiga de años, incluso su propio esposo. El dolor es real, nadie le pide que finja que no duele. Pero hay una diferencia enorme entre sentir el dolor y dejar que ese dolor la convierta en carcelera de su propio corazón. El diablo no busca que ella deje de sentir, busca que se quede ahí, repitiendo la ofensa en su mente cada noche hasta que la amargura eche raíces profundas. Cuando ella decide soltar esa cadena, aunque las lágrimas sigan cayendo, algo en el mundo invisible cambia de dirección. Hay una tercera cosa, y esta quizás sea la más subestimada de todas: el silencio deliberado. No el silencio del que no tiene nada que decir, sino el silencio del que elige callar cuando podría destruir con palabras. En un mundo donde todos opinan de todo, donde las redes premian la respuesta rápida y filosa, una mujer que calla por sabiduría se vuelve casi una rareza espiritual. Proverbios 17:28 nos recuerda: aun el necio cuando calla es contado por sabio. El diablo ama la lengua suelta, porque con ella destruye matrimonios, amistades, congregaciones enteras. Pero cuando una mujer aprende a morderse la lengua,
y llevar esa ofensa directo al trono de Dios. En lugar de al grupo de chat, ella le está quitando al enemigo una de sus herramientas más eficaces. Spurgeon escribió que hay ocasiones en que el silencio es la más elocuente de las respuestas, y quien ha aprendido a callar delante de la provocación ha ganado ya media batalla contra el propio orgullo, que es aliado secreto del diablo dentro de cada corazón humano. Imagina el comentario hiriente en la reunión familiar, la indirecta en el chat del trabajo, la crítica disfrazada de consejo que llega justo en el momento más vulnerable. La respuesta ingeniosa está ahí, lista en la punta de la lengua, esperando salir. Pero la mujer que ha aprendido a orar antes de hablar sabe que no toda batalla necesita ser ganada con palabras en ese instante. A veces, la victoria más grande es la que nadie ve, la que ocurre en el silencio de un corazón que prefiere la paz de Dios antes que tener la razón delante de los hombres. Estas tres primeras verdades que hemos conversado hoy no son teoría, son trincheras, son decisiones diarias, invisibles para el mundo, pero absolutamente visibles para el reino espiritual que nos rodea. Cada madrugada que se ora, cada bendición que se pronuncia en lugar de la maldición, cada silencio sabio que se guarda, es una piedra más en un muro que el enemigo no puede derribar. Y todavía nos faltan 4 cosas más. 4 hábitos que quizás practicas sin saber el peso espiritual que tienen, o que tal vez has dejado de practicar sin darte cuenta de lo que eso le ha costado a tu paz. Vamos a descubrirlas juntas en lo que sigue de este mensaje. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo. Si este mensaje está tocando algo en tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí compartimos cada semana enseñanzas que buscan fortalecer tu vida espiritual con la palabra de Dios como fundamento. Y tu suscripción nos ayuda a seguir llevando estos mensajes a más mujeres que, como tú, están hambrientas de una fe real. Y si últimamente sientes que tu oración se ha vuelto seca, que hablas con Dios pero sientes que las palabras se quedan en el techo, que la Biblia que antes te emocionaba ahora se siente como letras sin vida, quiero contarte sobre algo que preparamos para ti. Se llama 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, una guía práctica pensada para mujeres que quieren volver a sentir esa cercanía real con el Padre, paso a paso, día a día, sin fórmulas complicadas. No es un curso más para acumular polvo digital, es un camino de 21 días para recuperar lo que el ajetreo, el cansancio o las decepciones te fueron robando poco a poco. Si sientes que ha llegado el momento de restaurar esa intimidad perdida, adquiérela hoy mismo en el enlace del primer comentario fijado. Tu alma merece ese regreso a casa. Hay una cuarta cosa que el diablo detesta profundamente, y es ver a una mujer dar gracias en medio de la tormenta, cuando todo en su vida grita que no hay motivo para hacerlo. No hablo de una gratitud forzada, de esas frases bonitas que se repiten sin sentir nada por dentro. Hablo de esa gratitud que sale quebrada, entre lágrimas, cuando la cuenta bancaria no alcanza, cuando el diagnóstico llegó, cuando el hijo se alejó del camino que ella le enseñó con tanto amor. Esa gratitud que nace en la escasez es distinta a la que nace en la abundancia. Cualquiera agradece cuando todo va bien. Eso no requiere fe, requiere solamente buena suerte pasajera. Pero cuando una mujer levanta las manos y dice gracias en medio de la ruina, ahí el infierno se estremece, porque esa acción declara algo que el enemigo no puede rebatir, que Dios sigue siendo bueno, aunque las circunstancias no lo parezcan. Pablo escribió desde una cárcel encadenado, sin saber si vería el amanecer siguiente, y aún así dejó escrito en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». No dice dad gracias por todo, dice dad gracias en todo. Hay una diferencia enorme ahí. No se le pide fingir que el dolor no existe, se le pide encontrar a Dios adentro del dolor. Piensa en la mujer que perdió su trabajo después de 20 años de servicio fiel, la que vio derrumbarse en un instante lo que había construido con sacrificio. El mundo le dice que se hunda, que se queje, que reclame contra el cielo, pero ella, con la voz temblando, decide orar. «Gracias, Señor, porque sigues siendo mi proveedor,
aunque no vea todavía cómo. Esa oración, aunque nadie la escuche, mueve algo que ningún ojo humano puede medir. El diablo prefiere 1000 veces una queja constante a una gratitud persistente, porque la queja lo alimenta, lo fortalece, le da terreno legal para seguir atormentando. Cada murmuración es como abrirle una puerta más ancha, pero cada acción de gracias, aunque salga con la voz quebrada, cierra esas puertas una por una silenciosamente, sin que la mujer necesite gritarlo a los 4 vientos. Conozco historias de mujeres que aprendieron esto en el hospital, sentadas junto a la cama de un familiar enfermo, sin garantías de nada, y aún así susurraban salmos en lugar de maldiciones. No porque fueran fuertes por naturaleza, sino porque descubrieron que la gratitud, incluso pequeña, incluso temblorosa, era el único lugar donde su corazón encontraba algo de aire para respirar en medio de la angustia. Esa clase de gratitud no niega el dolor, lo atraviesa. Hay algo más en esto que vale la pena detenerse a mirar. La gratitud transforma la manera en que una mujer ve su propia historia. Cuando ella empieza a agradecer en medio de la crisis, deja de verse como víctima de las circunstancias y comienza a verse como hija sostenida por un padre que no la ha soltado ni un solo instante, aunque el camino sea oscuro y largo. Muchas veces pensamos que la fe se mide por lo grande que sea el milagro que pedimos, pero la verdad es que se mide más por la gratitud que sostenemos mientras el milagro todavía no llega. Es fácil creer cuando ya se recibió la respuesta. La verdadera batalla, la que el enemigo realmente teme, es la fe que agradece antes de ver, la que confía en la oscuridad como confiaría en la luz. Ahora viene la quinta cosa, y esta toca un área muy sensible para muchas mujeres: aprender a poner límites sin sentir culpa por ello. Durante generaciones se nos enseñó que la mujer espiritual es la que siempre dice sí, la que nunca descansa, la que se desangra sirviendo a todos sin que nadie le pregunte cómo está ella. Y el diablo ha usado esa mentira durante siglos para destruir la salud física, emocional y espiritual de mujeres extraordinarias. Poner un límite no es falta de amor, es un acto de sabiduría. Jesús mismo, siendo perfecto, se apartaba de las multitudes para orar a solas, se retiraba cuando era necesario, no atendía a cada demanda que le hacían en cada momento. Marcos 1:35 lo relata así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitó apartarse, ¿por qué pensamos que nosotras no lo necesitamos? El enemigo ama a la mujer que no sabe decir no, porque esa mujer termina agotada, resentida, vacía por dentro, sirviendo por obligación en lugar de servir por amor genuino. Y una persona vacía no puede dar lo que no tiene, por más que lo intente con todas sus fuerzas. Cuando una mujer aprende a decir, esto no lo puedo cargar ahora, sin sentir que está pecando por ello, algo en su espíritu comienza a sanar de raíz. Poner límites sanos no significa dejar de amar a la familia, dejar de servir en la iglesia o dejar de ayudar a quien lo necesita. Significa hacerlo desde un lugar de plenitud y no desde un lugar de mendicidad emocional. Significa reconocer que Dios no le pidió a nadie que se destruyera a sí misma para demostrar amor a los demás. El amor verdadero también se cuida a sí mismo, porque sólo así puede sostenerse en el tiempo sin quebrarse. Hay mujeres que después de años de decir sí a todo, terminaron enfermas, agotadas con el alma seca, preguntándose dónde quedó aquella pasión con la que empezaron a servir a Dios. Y muchas veces la respuesta está justamente ahí, en la falta de límites, en la creencia equivocada de que negarse a algo es sinónimo de pecado. El diablo se ríe cada vez que ve a una hija de Dios agotarse por no saber decir basta. Poner un límite también implica aprender a distinguir entre lo que Dios pide y lo que la gente exige. No todo pedido de ayuda viene con la bendición del cielo detrás. A veces lo que parece humildad es en realidad temor al rechazo, miedo a decepcionar, necesidad de aprobación disfrazada de servicio espiritual. Y reconocer esa diferencia, aunque incomode a más de alguien cercano,
es parte de caminar en libertad genuina delante de Dios. Estas dos verdades que hemos conversado hoy, la gratitud en medio de la escasez y los límites sanos sin culpa, forman parte de una misma raíz: la confianza en que Dios provee, sostiene y cuida, sin que la mujer tenga que cargarlo todo por su propia fuerza. Y todavía nos quedan más cosas importantes por descubrir en lo que sigue de este mensaje. Hay una sexta cosa que desespera al enemigo, y quizás sea la más olvidada de todas en estos tiempos, donde separamos la vida en compartimentos, lo espiritual de un lado, lo cotidiano del otro, como si Dios solo habitara dentro de las cuatro paredes de un templo los domingos por la mañana. Pero una mujer que aprende a adorar mientras lava los platos, mientras maneja en el tráfico, mientras cambia pañales a las 3 de la madrugada, le está robando al diablo un territorio que él consideraba suyo por defecto. Colosenses 3:23 lo dice sin rodeos: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto cambia completamente la manera de vivir un día ordinario. La mujer que dobla la ropa de su familia pensando en Dios, que atiende el negocio familiar con integridad, porque sabe que está sirviendo a un rey invisible, que cuida a sus padres ancianos como quien cuida el cuerpo de Cristo mismo, está haciendo guerra espiritual sin decir una sola palabra. El enemigo necesita que separemos lo sagrado de lo cotidiano, porque esa separación lo mantiene fuera del alcance en las áreas donde realmente pasamos la mayor parte de nuestras horas. Si él logra convencernos de que la fe solo cuenta en el templo, entonces tiene libre acceso a la cocina, a la oficina, al auto, a la cama antes de dormir, a cada rincón donde realmente se libra la batalla diaria por nuestra actitud y nuestro corazón. Piensa en la mujer que trabaja en una oficina llena de chismes, presiones y ambiciones desmedidas. Ella podría fácilmente adoptar el mismo lenguaje, la misma competencia despiadada, la misma indiferencia hacia los compañeros que tropiezan. Pero cuando decide tratar a cada persona con honestidad, cuando entrega un trabajo bien hecho aunque nadie más lo note, cuando ofrece una palabra amable en medio de un ambiente tóxico, está sembrando algo que el sistema de este mundo no sabe cómo combatir. Esa clase de coherencia silenciosa incomoda más al enemigo que cualquier sermón gritado desde un púlpito. Piensa en la diferencia entre una mujer que limpia su casa como una obligación amarga y una mujer que limpia su casa como acto de cuidado hacia el hogar que Dios le confió. Ambas hacen exactamente lo mismo con las manos, pero el corazón de cada una está en lugares completamente distintos. Una arrastra los pies con resentimiento, la otra encuentra en cada tarea una oportunidad silenciosa de servicio y agradecimiento. Esto no significa que todo tenga que sentirse ligero o agradable todo el tiempo. Sería ingenuo pretender eso. Hay días de cansancio real, hay tareas que agotan el cuerpo y la paciencia, hay momentos donde simplemente no hay ganas de nada. Pero incluso en esos días, la mujer que ha aprendido a vivir consciente de la presencia de Dios en lo cotidiano encuentra una fuerza distinta, una que no depende del ánimo del momento, sino de una convicción más profunda que sostiene por debajo. Hay algo hermoso en descubrir que no hace falta esperar el próximo culto, la próxima conferencia o el próximo retiro espiritual para encontrarse con Dios. Él está ahí, en el pasillo del supermercado mientras se calcula el presupuesto familiar, en la sala de espera del médico, en la conversación difícil con un hijo adolescente que ya no quiere escuchar consejos. Cada uno de esos momentos puede convertirse en altar si el corazón está dispuesto. El enemigo odia particularmente cuando una mujer transforma el trabajo silencioso e invisible en adoración, porque sabe que ese tipo de fidelidad no busca aplausos ni reconocimiento humano, y por eso mismo es prácticamente imposible de destruir con orgullo o vanidad. Lo que se hace para ser visto se puede corromper fácilmente. Lo que se hace en secreto para Dios permanece protegido de esa trampa. Mateo 6:6 recoge una enseñanza que va exactamente en esta dirección. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Lo secreto tiene un valor que el mundo visible no siempre reconoce, pero que el cielo registra con total atención. Muchas mujeres viven preguntándose si su vida importa, si ese trabajo silencioso de criar hijos, sostener un hogar, cuidar de otros sin que nadie lo note demasiado, realmente tiene peso espiritual. Y la respuesta que la Escritura ofrece es contundente. Sí, tiene un peso que muchas veces supera al de las obras más visibles y aplaudidas, porque Dios no mide con la misma vara que mide el mundo. Piensa en la abuela que ora en silencio cada noche por nietos que ni siquiera saben que son mencionados delante de Dios con nombre y apellido. Piensa en la madre que se levanta agotada después de dormir apenas unas horas, y aún así encuentra fuerzas para preparar el desayuno con una sonrisa que no es fingida, sino sostenida por algo más grande que su propio cansancio. Nadie filma esos momentos, nadie los aplaude en redes sociales, pero el cielo entero los observa con atención. Cuando una mujer entiende esto, deja de vivir dividida entre lo que hace para Dios y lo que hace para la vida, y comienza a experimentar una integridad interior distinta, una donde cada actividad, por pequeña que parezca, se convierte en una extensión de su relación con el Padre. Esa integridad es exactamente lo que el diablo no soporta ver, porque una mujer así ya no tiene grietas donde él pueda meter la duda de si su vida realmente sirve para algo. No se trata de espiritualizar cada segundo con frases religiosas, ni de convertir cada actividad en un sermón silencioso. Se trata de algo mucho más simple y profundo. Vivir consciente de que no estamos solas en ninguna tarea, por mundana que parezca. Esa conciencia cambia el peso de las cargas, cambia el sabor de las rutinas, cambia incluso la forma en que una mujer se mira a sí misma al final del día, sin importar cuán agotador haya sido. Con el tiempo, esta manera de vivir empieza a notarse aunque nadie hable de ello abiertamente. Las personas cercanas comienzan a percibir una estabilidad distinta, una paz que no depende de que todo salga bien, sino de una raíz mucho más profunda que ningún tropiezo cotidiano logra arrancar del todo. Todavía queda una última cosa por descubrir, quizás la más profunda de todas las que hemos conversado hasta ahora, la que resume de alguna manera todo lo anterior y que el diablo teme más que ninguna otra. La vamos a conversar juntas muy pronto. Llegamos a la séptima cosa, la que resume en cierto modo a todas las anteriores, la que el diablo teme por encima de cualquier otra, porque cuando una mujer la practica de verdad, él sabe que ha perdido la batalla principal por su vida entera. Se trata de morir a sí misma cada día para vivir plenamente rendida a Cristo, no como una frase bonita de predicador, sino como decisión concreta que se renueva cada mañana antes de que el día empiece a exigir cosas. Jesús lo dijo con una claridad que incomoda a muchos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No habla de una cruz que se carga una sola vez y ya. Habla de algo diario, repetido, constante, como quien vuelve a decidir lo mismo, aunque el cuerpo y la mente pidan otra cosa completamente distinta. Morir al yo no significa dejar de existir, dejar de tener sueños, dejar de sentir. Significa que esos sueños, esos deseos, esa voluntad propia, dejan de ocupar el trono central de la vida para dar lugar a algo mayor. Es la diferencia entre una mujer que pregunta primero ¿qué quiero yo? Y una mujer que pregunta primero ¿qué quiere Dios de mí en este momento específico, en esta decisión concreta que tengo delante ahora mismo? Esto se ve en cosas pequeñas que casi nadie nota. En la mujer que cede su lugar en la fila sin que se lo pidan. En la que responde con calma cuando el esposo llega irritado después de un día difícil, en lugar de devolver el mismo tono. En la que decide no publicar el comentario hiriente que tenía escrito y listo para enviar, y en cambio ora por esa persona que la hizo enojar. Ninguna de esas decisiones sale en las noticias, pero cada una es una pequeña muerte al yo que fortalece el espíritu por dentro. El enemigo ha construido toda una cultura alrededor de la afirmación del yo, del ámame a ti misma primero antes que a nadie, del tú eres suficiente sin necesidad de nadie más,
incluyendo veladamente a Dios. Y no es que cuidar de una misma sea malo, en absoluto, pero cuando ese cuidado se convierte en el centro absoluto de la existencia, termina reemplazando silenciosamente el lugar que solo le corresponde al Creador. Piensa en cómo esta séptima verdad conecta con todo lo que hemos conversado antes. La mujer que se levanta temprano a buscar a Dios lo hace porque ha muerto a la pereza y a la comodidad de quedarse en la cama. La que bendice en lugar de maldecir ha muerto al derecho de vengarse. La que calla con sabiduría ha muerto al orgullo de siempre tener la última palabra. La que agradece en la tormenta ha muerto a la queja como reacción automática. La que pone límites sanos ha muerto al miedo de decepcionar a otros. Y la que adora en lo cotidiano ha muerto a la idea de que solo lo espectacular tiene valor delante de Dios. Todo apunta al mismo centro. Una vida que ya no gira alrededor de sí misma, sino alrededor de aquel que la formó y la sostiene cada segundo, incluso cuando ella no es consciente de ello. Pablo lo resumió de una manera que sigue atravesando corazones 20 siglos después en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta clase de muerte diaria no tiene nada de sombría ni de triste, aunque suene así al principio. Es, paradójicamente, el camino hacia la libertad más profunda que una persona puede experimentar en esta vida. Porque cuando el yo deja de ser el centro, también deja de cargar el peso imposible de tener que controlarlo todo, de tener que ser suficiente por sus propias fuerzas, de tener que sostener sola el peso entero de su existencia. Hay mujeres que han vivido años enteros atrapadas intentando ser su propia salvadora, su propia proveedora emocional, su propia fuente de valor y seguridad, y terminan agotadas, ansiosas, sin encontrar nunca el descanso que tanto buscan. Y no es porque sean débiles, es porque estaban cargando algo que jamás fue diseñado para que una sola persona lo cargara sin ayuda. Cuando una mujer finalmente suelta ese control, cuando decide morir a la necesidad de tenerlo todo bajo su propio dominio, algo se libera dentro de ella. Empieza a descansar de una manera que ningún logro externo le había dado antes. Empieza a ver que la fuerza que necesitaba nunca dependió de ella misma, sino de aquel que prometió sostenerla en cada etapa del camino, incluso en las más oscuras. Jesús mismo lo prometió con palabras que muchas mujeres cansadas necesitan escuchar de nuevo hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No es una invitación a hacer más esfuerzo, sino todo lo contrario. Es una invitación a soltar el peso que nunca debió cargarse en soledad. Ese descanso no llega por casualidad, llega precisamente cuando el yo deja de pelear por mantener el control de cada detalle. El diablo teme esta séptima cosa más que ninguna otra, porque sabe que una mujer rendida por completo a Dios es prácticamente indestructible espiritualmente. Puede atacarle las finanzas, la salud, las relaciones, la reputación, pero no puede tocar el centro de su identidad, porque ese centro ya no está en ella misma, está escondido en Cristo, fuera del alcance de cualquier ataque del infierno. Por eso el enemigo prefiere 1000 veces mantener a una mujer entretenida, distraída, ocupada resolviendo crisis tras crisis, antes que dejarla llegar a este lugar de rendición completa. Sabe que una vez que ella entiende esta verdad, deja de ser una presa fácil y se convierte en alguien que ora con autoridad, que camina con paz genuina, que enfrenta la tormenta sin perder de vista quién sostiene realmente su vida. Esta es la verdad que sostiene a todas las demás, la raíz de la que nacen todos los frutos que hemos ido descubriendo juntas a lo largo de este mensaje. No son 7 hábitos aislados, ni 7 técnicas espirituales para aplicar por separado. Son 7 expresiones distintas de una misma decisión central: vivir muerta al yo y viva para Cristo, cada mañana, cada noche, cada instante donde el mundo pide una cosa y el espíritu pide otra completamente diferente. Quizás al escuchar esto sientes que te falta mucho camino por recorrer, que has fallado más veces de las que has acertado en estos 7 puntos. Y está bien,
Nadie llega a esto de manera perfecta, ni de un día para otro. Lo que importa no es haber llegado ya, sino la dirección en la que el corazón decide caminar cada vez que se levanta después de tropezar. Ahora que hemos recorrido juntas estas 7 realidades, vale la pena detenerse un momento y preguntarse honestamente cuántas de ellas ya laten en tu vida diaria y cuántas todavía esperan ser despertadas. No para sentir culpa, no para cargar otra lista de exigencias sobre los hombros, sino para reconocer con claridad dónde está parada tu alma hoy mismo, en este preciso instante. Porque la verdad es que ninguna mujer nace practicando estas 7 cosas de manera perfecta desde el primer día de su fe. Se aprenden en el camino, muchas veces a través del fracaso, del tropiezo, de la caída que enseña más que 1000 sermones escuchados sin aplicación real. Cada una de las mujeres que hoy oran de madrugada, que bendicen en lugar de maldecir, que descansan en la provisión de Dios, tuvo un día en que no sabía hacer nada de eso. Quizás tú misma recuerdas ese primer intento torpe de orar en voz alta, esa primera vez que quisiste responder con gracia y terminaste explotando de rabia de todas formas. Ese domingo en que llegaste a la iglesia con el corazón dividido entre la fe y la duda. Nadie llega a la madurez espiritual sin pasar antes por esas etapas incómodas, y reconocerlo con honestidad es parte del mismo camino, no una señal de fracaso. Primera Pedro 5:8 nos recuerda algo que no debemos olvidar en medio de esta conversación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no está escrito para asustarnos sin sentido, está escrito para despertarnos. Hay una batalla real ocurriendo, aunque no la veamos con los ojos físicos, y esa batalla se libra precisamente en los espacios cotidianos que hemos conversado hoy. Piensa por un momento en cuántas mujeres a tu alrededor están agotadas espiritualmente, sin saber exactamente por qué. Se levantan cansadas, oran sin sentir nada, leen la Biblia por obligación más que por hambre real, y terminan preguntándose si Dios todavía las escucha. La respuesta casi siempre no está en un pecado escondido ni en un castigo divino. Está en la ausencia de estas prácticas sencillas que hemos conversado, en dejar que el ajetreo del mundo ocupe el lugar que antes tenía la intimidad con el Padre. No se trata de convertirte en una mujer religiosa perfecta de la noche a la mañana. Eso sería imposible y además equivocado, porque el objetivo nunca fue la perfección externa, sino la cercanía real con Dios. Se trata de elegir, hoy, una sola de estas 7 cosas y comenzar a practicarla con intención, sin presión, sin comparaciones con nadie más, simplemente como un paso honesto hacia adelante. Tal vez para ti hoy la palabra que resuena más fuerte es la gratitud en medio de tu propia tormenta actual. Tal vez es el silencio que tanto te ha costado guardar frente a esa persona que te hiere una y otra vez. Tal vez es simplemente levantarte 10 minutos antes mañana para buscar a Dios antes que cualquier otra voz del día. No necesitas aplicar las 7 a la vez, necesitas empezar por una. Y cuando esa primera práctica empiece a echar raíces, cuando ya no te sientas forzando algo, sino disfrutando de algo genuino, notarás que las demás comienzan a acomodarse casi solas, como piezas que encajan una tras otra, porque en el fondo nacen de la misma raíz. No es un proceso lineal ni ordenado, es más bien orgánico, como el crecimiento de cualquier planta que necesita tiempo, paciencia y cuidado constante para dar fruto verdadero. Santiago 1:22 nos exhorta con precisión: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar este mensaje sin que produzca ningún cambio real sería exactamente lo que el enemigo prefiere, porque sabe que la información sin aplicación no lo amenaza en absoluto. Lo que él teme es la obediencia práctica, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, aunque tome tiempo en madurar. Hay algo profundamente liberador en entender que esta guerra espiritual no se gana con esfuerzo humano acumulado, sino con dependencia constante de aquel que ya venció.
Juan 16:33, lo declara con una autoridad que ninguna circunstancia puede desmentir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos peleando para ganar, estamos peleando desde una victoria que ya fue asegurada en la cruz, mucho antes de que naciéramos. Esto cambia completamente la manera de enfrentar cada una de estas 7 prácticas. No las hacemos para ganarnos el favor de Dios, ni para demostrarle nuestra fe a base de esfuerzo, las hacemos porque ya somos amadas, ya somos hijas, ya tenemos un lugar asegurado en la familia de Dios. Y desde esa identidad segura, respondemos con estas acciones que tanto incomodan al enemigo. Quizás mientras escuchas esto, alguna de estas 7 verdades te ha tocado un área específica que llevabas tiempo evitando mirar de frente. Quizás reconociste esa amargura guardada que nunca soltaste del todo, ese límite que nunca te atreviste a poner, esa rutina espiritual que fuiste abandonando poco a poco sin darte cuenta del vacío que iba dejando detrás. No hay nada de malo en reconocerlo hoy. El primer paso siempre es ver con claridad lo que antes se mantenía escondido. Dios no está esperando que llegues perfecta para amarte más. Ya te ama con la plenitud completa que tiene desde antes de la fundación del mundo. Lo que sí está esperando es tu disposición a caminar, paso a paso, hacia esa mujer que Él ya diseñó que fueras, esa mujer que el infierno teme, no porque sea perfecta, sino porque ha decidido rendirse una y otra vez a pesar de sus propias caídas. Y aquí hay algo que quizás nadie te ha dicho con suficiente claridad. No estás caminando este proceso sola. Hay un espíritu que habita en ti, que te fortalece precisamente en los momentos donde tus propias fuerzas se agotan, que intercede por ti incluso cuando no sabes qué palabras usar para orar. Romanos 8:26 lo describe así. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa presencia constante es la que hace posible cada una de las 7 cosas que hemos conversado, no tu propio esfuerzo aislado. Así que si terminas este mensaje sintiendo que te falta mucho, respira tranquila. El camino de la madurez espiritual no se mide en días, se mide en dirección, en la disposición constante de volver a levantarse cada vez que se tropieza, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en ti la llevará a cabo hasta completarla, sin apresurarte, sin compararte, sin exigirte más de lo que hoy puedes dar. Gracias por acompañarme hasta aquí, por regalarme tu tiempo y tu atención en un mensaje que espero haya tocado algo real dentro de ti. Si sientes que tu oración se ha vuelto seca, que la Biblia ya no te emociona como antes, o que llevas tiempo distante de Dios sin saber cómo volver, nuestra guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios fue creada justamente para ti. No dejes ese vacío para mañana. Adquiérela hoy en el enlace del primer comentario fijado y comienza ya ese camino de regreso a casa. Suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes. Deja tu comentario contándome cuál de estas 7 cosas más te desafió. Y dale like si esto bendijo tu corazón. Sigue viendo en pantalla, tienes más videos esperándote.